La Voz del Derecho presenta El otro lado del deporte. Trata los temas que conciernen a la historia y actualidad de los acontecimientos deportivos que cobija el derecho. Conduce Nicolás Abello Sabogal. El otro lado del deporte. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenas tardes, queridos oyentes. Los saluda Nicolás Abello desde los estudios de La Voz del Derecho. Bienvenidos a un nuevo año de El Otro Lado del Deporte. Como siempre, y antes que todo, saludar a María José, a Andrés Charria y a Víctor Delgado, a María José García, para de pronto los que se les olvidó el apellido de Majo, como cariñosamente le decimos, Andrés Charria y Víctor Delgado, que otro año más estamos acá dispuestos a debatir temas, a explicar, a que los abogados nos expliquen muchas cosas del mundo del derecho deportivo. De hecho, les recomiendo una columna que escribió Andrés sobre ese tema, de derecho deportivo. Sobre estudiar derecho deportivo. Sobre estudiar el derecho deportivo. Para arrancar, tenemos muchas cosas que queremos contarles. Obviamente es un nuevo año, tenemos expectativas de todo lo que va a pasar este año en temas de deporte, obviamente de derecho deportivo. Hay unas cosas que quedaron del año pasado que vamos a tocar, especialmente en este programa que va a ser como un repaso. Y vamos a ir hablando del nuevo código de dopaje de la FIFA. Eso vamos a ir hablando para el próximo programa, obviamente desarrollarlo con más completo. Yo quería, pues obviamente estoy feliz porque Millonarios ganó la Copa Fox Sports. Antigua Copa Cafam. El torneo de verano fue Copa Cafam. En Argentina le da más valor. Pero ganó. En Argentina le da más valor, y exacto. Si uno gana un partido se pone feliz, si es un clásico más, y si le da la copa, pues me parece fabuloso. Me parece que obviamente no es para sacar el carro de bomberos, pero sí, pues sí ganó, jugó 4 bien partidos. Pero y ganó yo vi 3. uno y fue muy malo el que perdió contra Santa Fe de pronto, que Sí. fue el único que perdió. Yo creo que igual es temporada. No, sé, está bien. Me no es parece, difícil. y yo creo que de pronto Víctor va a estar de acuerdo conmigo, que lo que más importa de este torneo, pues es como poderse probar. Sí, claro, escoge. Y es un torneo Escoge ritmo. evidentemente de verano, y escoge ritmo. Es una pretemporada. Es una pretemporada, pero me Sí, parece de que... verano no, porque es que acá no hay. Bueno, se llaman de verano porque... Porque es en Argentina, Es pero acá pero- es pretemporada. Acá es pretemporada. Pretemporada, pero es un torneo. Y es un torneo que, para mi modo de ver, estuvo muy bien organizado. Sí. No, y además de eso, es un torneo que deja plata, poquita, pero que deja hinchas, poquita, pero deja, que vende camisetas, que muestra al equipo, que entusiasma a la gente o que la desentusiasma, cualquiera de las dos. Y yo creo que los hinchas de Millonarios salimos no con aire en el pecho, pero sí inflando un poquito más Sí, la camiseta, con y una sabemos sonrisa que creemos que el tema Pinto puede llegar a ser bueno. Indudablemente, ese es otro tema que podemos tocar más adelante. Hay unos contradictores de Pinto aquí en la mesa. Yo estoy a favor de él. Yo creo que es un buen técnico, pero a lo que quería llegar es que me parece un torneo que dejó una asistencia importante, que dejó ver que las dos hinchadas se pueden volver a convivir. Me parece muy chévere. Claro. Me parece muy interesante que este torneo lo logró, y ojalá lo copien en la liga. Pues si se puede una vez, se puede siempre. Entonces, a mí me parece satisfactorio y positivo el torneo, y obviamente el triunfo de Millonarios. Víctor, ¿usted qué nos quería decir aparte de lo que yo dije de este torneo? Yo quería complementar precisamente eso. Antes que todo, saludarlos, desearles un feliz año a todos. Gracias por persistir en oírnos. Realmente lo disfrutamos mucho todos y creo que ya nos hacía falta. Yo, la verdad, lo que rescato de este torneo es precisamente eso. Es que la gente fue al estadio, la gente pagó la boleta, la gente disfrutó con el de el América al lado, con el de Nacional al lado, con el de Santa Fe al lado. Tuvimos comportamientos de país civilizado. El
comportamiento de que se fue a más viral en las redes sociales de los hinchas, no me acuerdo de cuál equipo fue, pero de limpiar la grada después de salir Millonarios y de América, creo. del que haya Sí, sido, me estuve- parece súper chévere que así sea accidental, pero que se empiecen a dar ese tipo de cosas. Creo que es un paso hacia un fútbol un poco más agradable, un poco más familiar, más al fútbol que estamos acostumbrados a ver en el mundo y que nos desacostumbramos a ver acá, porque pues tristemente aquí estábamos empañados de espacios vacíos, como diría Andrés, los energúmenos saltando y demás y demás. Víctor, es que por eso los niños de ahora son hinchas del Real Madrid y del Barcelona. Claro, Y porque lo pueden ver. no pueden ir a la cancha. Porque lo pueden ver. Y lo pueden ver. Y quiero hacer Ahorita un comentario sobre los niños. Yo iba de niño al estadio, pero ya eso no se puede. Yo iba a los Sí, 9 también, años yo fui solo, solo. pues, muchas veces. Y quiero hacer un comentario sobre los niños, especialmente sobre una cosa que, pues una noticia que leí ayer, y es al Inter lo sancionaron en el partido pasado contra el Napoli porque había hecho cantos racistas contra Koulibaly. La liga sancionó al Inter y dijo que tenían que tener 2 partidos sin presencia de público. El Inter logra negociar la sanción y logra que le dejen entrar niños menores de 15 años. Ayer en San Siro la asistencia fue de 17.000 niños, todos menores de 15 años, apoyando al Inter. En contra la Galatasaray, Lazio. en el estadio de Galatasaray hubo una sanción igual. Y no eran solo niños, sino mujeres Y niños. y niños. Perfecto. Era fantástico, es una sanción interesante. Pero Me creo parece. que es una forma de generar cambio, de hacer hinchas. Una sanción bien pensada. Es una A mí me sanción gusta bien mucho. pensada. Funciona Yo lo más hubiera dejar el puesto estadio que a además puerta tenía que ser cerrada, sanción la gratis. verdad. Alguna cosa. Que tienen que entrar los niños gratis, porque parte de la sanción es económica. la taquilla. Es económica. Entonces pueden entrar niños gratis. Entonces, pues eso me pareció muy interesante. Creo que pues el torneo Fox Sports deja muchas cosas que rescatar. Ojalá la liga lo haga. Como hincha de Millonarios me siento también muy feliz de que haya sido un torneo exitoso. También pues Una estrella más a nuestra camiseta. Una copa. una copa, exacto. Los hinchas de Nacional también estuvieron felices porque pues dijeron que el planteamiento del técnico les había gustado, que se habían visto cosas buenas. Los del América, yo no me acostumbro a ver el escudo, por Dios. El escudo de Times New Roman. Times New Roman 12. Santa Fe jugó bien. Santa Fe jugó bien. Dicen que fue el mejor equipo. Fue el mejor equipo de pronto. Sí, lo que pasa es que esperemos, ojalá para los hinchas de Santa Fe, y muy a nuestra desgracia, que Santa Fe logre jugar la liga como juega los amistosos. Porque No, y que no se les carríen los que ya tienen antecedentes. Pero- disciplinarios. Arango. Hablemos de temas jurídicos porque me parece mucho más interesante. Dejémosle a los periodistas de vieja data el tema de la táctica y la técnica. Pero yo quiero hablar de otras cosas que pueden interrumpirlos, pero ya vamos a hablar de la 4-3-3. Me parece muy interesante el tema de la convivencia. Yo soy un convencido que la convivencia y la seguridad en el estadio mejora el espectáculo y está de acuerdo con nuestra Constitución. Las discriminaciones, sobre todo discriminaciones en razón del color, no tienen sentido. En eso la Copa Fox y en general los equipos están empezando a dar cuenta que copiar lo que está pasando en Argentina, es decir, el bochorno, como dicen los argentinos, de la final de Copa Libertadores no tiene sentido. Eso daña el espectáculo, eso daña el negocio. Y tener un torneo donde las hinchadas se pueden sentar tranquilas y pueden gritar el gol. Eso está muy bien. Yo lo digo porque personalmente tuve un problema. Una de las pocas cosas malas de mi señora es que es de Santa Fe y una vez casi no pude entrar a un clásico porque la policía no nos iba a dejar. Porque mi señora tenía una camiseta roja y era un partido donde el local era Millonarios y la policía de manera obtusa resolvió decir que no podía entrar. Es un buen inicio y a mí eso sí me gusta. Me parece que es mucho más interesante ese tipo de cosas, ver los niños tranquilos, ver los hinchas sin tener que estar incómodos porque al lado alguien le está casi que ordenando saltar. Me gustó muchísimo la celebración del gol con los policías. Es un momento para cobijar a la policía, para estar al lado de la policía.
Y estos torneos tienen que ser experimentos para todos, para los técnicos, para la logística, para los equipos, que le permita empezar a ajustar temas no solo deportivos, claro que los temas deportivos, pero para mí, a resaltar, sin lugar a dudas, la posibilidad que tienen los hinchas de ir a un partido tranquilo. De espectáculo. Claro. La premiación y todo, Claro. muy buena. Claro, es que el fútbol es eso. Los artistas. Sí, de acuerdo. Cada vez nos parecemos más a un país. Y lo hemos hablado pero- en este programa. Aquí en Colombia falta que exploten el espectáculo, que sea agradable y que sea interesante ir a un evento deportivo. Claro, pasando la página, me puse la camiseta hoy de Tom Brady, porque es la... ¿Quién es Tom Brady? Porque de pronto hay alguien que no sabe. Tom Brady es digamos que el capitán del equipo más exitoso del siglo en fútbol americano. Ayer fueron 2 finales absolutamente emocionantes, y es el otro lado de la moneda, es un espectáculo donde todo el mundo está invitado, obviamente el que pueda pagar, pero donde no hay tipo de discriminación, donde se puede tomar alcohol, donde se puede gritar, pero no hay cabida para los energúmenos, no hay cabida para el que insulta, no hay cabida para Uno puede criticar, pero digamos que es un espectáculo donde por diseño, por filosofía, la gente se va a divertir. Gane o pierda. Los 2 partidos fueron partidos que llegaron a tiempo extra, fueron partidos muy cerrados, partidos donde había una particularidad, y es que el local tiene un arma francamente poderosa, y es el ruido. Como en el fútbol americano se hablan las jugadas, cada vez que va a atacar el equipo que no es local, el estadio revienta en ruido, y es muy interesante ver cómo el equipo que está tratando de atacar no puede oír, entonces les tocan con señas, y es bien interesante. Pero es muy bueno ver, claro que eso es como un Renault 4 modelo 71 y un Ferrari modelo 2019, pero allá por lo menos debíamos mirar hacia allá, como un espectáculo está bien hecho. Y Tom Brady, pues no sé si ahora alguien nos la debía mandar en Twitter, si existe una foto de Brady y Messi, porque creo que son 2 de los grandísimos jugadores que hay. Otro tema jurídico que hay que empezar a analizar ya con más tiempo y con más calma, y sobre todo tenemos que empezar a ver qué pasa, porque los procesos no han terminado, es todo el sainete de la Copa Libertadores. ¿Qué está pasando en el Tribunal Arbitral Deporte? ¿En qué van los procesos y qué irá a pasar? Porque repito, puede ocurrir que Boca gane en el escritorio, y entonces todo lo que pasó con River y el ridículo que hizo ¿dónde fue la final? En Madrid. No, pero el Campeonato Mundial de Clubes, que perdió contra... En Qatar. En Qatar, pues todo puede quedar en agua de borrajas. Es interesante pensar qué ha pasado. Volviendo al Tribunal Arbitral del Deporte, le aceptó las medidas previas a Nacional para poder Inscribir jugadores. inscribir jugadores. Es una decisión de 5 líneas, 1, 2 y 2, en el cual Nacional logró por lo menos que la sanción esté suspendida en este momento, y seguramente van a hacer todo lo posible para contratar no jugadores solo para este campeonato, sino van a hacer alguna estrategia para tener una nómina fortalecida y robusta en el evento en que la sanción quede en pie. Pero creo que la sanción en este caso se termina cuando el equipo paga la suma, si es que ordena una suma. Entonces, volvemos a temas jurídicos. Nacional está bien asesorado, unos abogados argentinos, no me acuerdo cuáles. Cortuluá también tiene buenos abogados, y ahí están en ese tema del Tribunal Arbitral del Deporte. Creo que llegó la respuesta de la apelación, el texto de la apelación llegó el viernes o el jueves, o de pronto hoy llegó a Cortuluá. Esperemos, vemos cómo ya estamos en la onda Tribunal Arbitral del Deporte en Colombia, que casi no había. Ya están apelando, ya hay abogados. Dolorosamente, Nacional no contrató abogados colombianos, a pesar de que hay muy buenos, no solo Víctor y yo, que estamos en una oficina, sino que hay más, pero Nacional optó por unos abogados argentinos que no están mal, pero que sería interesante que pensaran en el producto nacional. Y como dice Nicolás, sale un nuevo reglamento, el reglamento FIFA del dopaje, que es muy interesante, antidopaje. Cuando aparece WADA, todas las federaciones internacionales deben admitir a WADA como la autoridad mundial en dopaje, y pensaría yo, y me parecería más cómodo, que asumieran los códigos de WADA como códigos propios. Algunas entidades como la de ciclismo,
la de atletismo y ahora fútbol tienen una reglamentación distinta, pero armónica con la Agencia Mundial de Dopaje. En el caso de fútbol, manejan la misma lista de sustancias y métodos prohibidos, que es lógico, y el reglamento es armonioso, pero diferente al código mundial antidopaje de la Agencia Mundial de Dopaje. Lo estoy leyendo, estoy empezando, hace muy poco lo publicaron, es una edición del 2019, es decir que máximo tiene 21 días. Pero No, es entró en vigencia el 14 de enero de este año exactamente. Hace 8 días. O sea, hace 8 días, no tiene más. Y es muy interesante, tiene, por ejemplo, tiene una muy buena introducción de definición de definiciones, que eso FIFA lo hace muy bien porque permite aclarar varios asuntos que pueden ser debatibles. Días son días calendario. No es como acá que ya nos estamos empezando a inventar que es que las horas hábiles. No, un día es un día, son 24 horas y todos son hábiles, de manera que empieza el código con una definición, con una buena cantidad de definiciones que me parecen buenas, y empieza a indicar cómo este código deberá ser replicado, como muchos de los códigos, por las federaciones nacionales. Yo siempre había dicho, no lo sé, y la verdad es que no lo sé, que al fútbol le falta control al dopaje. No estoy diciendo que se dopen más o menos. Lo que estoy diciendo es que en una competencia como el ciclismo, en una competencia como la natación, quien queda campeón va al control al dopaje y van todos, pues va Todos. el campeón. Y siempre está la duda de por qué si queda campeón Real Madrid, no van todos al dopaje. No creo que el fútbol sea un tema de costos, porque es que siempre la primera disculpa es, no, es que es muy costoso, pero hacer 22 controles al dopaje en la final del Mundial no creo que le golpee mucho las finanzas a nadie. El fútbol... Yo creo, y ahí como para ir complementando la postura, hay dos temas que toca tener en cuenta. Una de las sanciones naturales de un resultado analítico adverso en un control al dopaje es la pérdida de la competición que se haya ganado. Cuando es individual. Cuando es individual. Entonces, si yo corro y gano y me dopé o tengo el resultado analítico adverso, pierdo la medalla, pierdo el puesto o pierdo la competición por la cual estaba compitiendo. Y los premios. Los premios, todo. Es como si no hubiera competido y además me sancionan 4 años. Con fútbol empieza la dificultad. Se me ¿Qué acaba de pasa? ocurrir una pregunta. Si yo quedo de último y me descubren que estaba dopado, ¿qué pasa? Nada. Si no gané nada. Lo suspenden por 4 años. por 4 años. Pierde premios que no gana porque usted es muy malo. Pierde posición que no gana porque usted es muy malo. Pero tiene Pero lo descalifican. No, pero puede pasar. Pero el mire, deporte. pero puede pasar que usted esté lesionado, que usted sea muy bueno, esté lesionado y queda último porque está lesionado. Y lo pueden coger un control de dopaje. De hecho, una de las personas a las que se invita a hacer los controles de dopaje son los que están lesionados y los que salieron de una lesión. Entonces, fíjese que de pronto usted es último no por malo, sino porque está saliendo de una lesión y puede tener... Pero Andrés, también puede existir la posibilidad de que sea un deportista que está empezando, que probablemente Claro. tiene un buen Sí, por futuro, que supuesto. no es el mejor y que si lo suspenden 4 años se le puede acabar la carrera deportiva. Lo que pasa es que no es normal que el dopaje se lo hagan al último. de Pero, acuerdo. pero esperen. teóricamente es perfecto. A lo que yo voy es, hay una connotación muchísimo más específica respecto de la pérdida de premios cuando hay un deporte individual. En el fútbol, ¿qué pasa si, supongamos, hay 23 jugadores? Pasó con River, acuérdese. Estaban dopados 2, suspendieron a los 2 jugadores. pero Claro, River no. dejaron. Claro, lo que No, pasa es que pero hay piénselo porcentajes. en el grande. ya le explico el código. ¿Qué pasa si los 11 titulares de Francia en la final del Mundial, todos tenían alguna sustancia prohibida? Pero ¿Pierden, en la no final. pierden? ¿Qué pasa si es más de la mitad, menos de la Me mitad? imaginaría, ¿no? Hay Las- unos porcentajes. El código mundial de WADA, no el de fútbol, y no lo he leído, habla de determinado número de si hay un porcentaje más alto, y no me acuerdo el porcentaje, el equipo pierde. Entonces, allí ya hay una serie de situaciones donde tendrá que, FIFA como deporte de conjunto, tendrá que empezar a analizar. Hay un tema que me gusta mucho. Y espere, lo segundo que yo le quería complementar ahí es, creo que este código es el punto en el que la FIFA va a tener que empezar a hacer un poquito más pública esa campaña de buenos manejos que ha venido teniendo con temas financieros, con temas de decisiones políticas respecto de la sede del Mundial, de la sede de tal cosa,
con el dopaje, porque ha habido mucha prensa diciendo que Sergio Ramos salió positivo por alguna anabólico en la final de la Champions de tal cosa y nadie dijo nada y no se enteró. Entonces creo que este es el momento para que la FIFA, la UEFA y demás empiecen a hacer un poquito y a limpiar la casa, como dirían con esto. Si va a pasar, no tengo ni idea, esperemos que sí, pero probablemente de los deportes más afectados por el control por el dopaje, a mi manera de ver, es el fútbol. ¿Por qué? Porque es de los que más practican. Entonces, ante más personas que lo practiquen, pues más probabilidades hay de que una persona. Claro. Segundo, un maratonista corre una maratón cada 4 meses. Entrena muchísimo entre esas, pero carrera tiene cada 4 meses. 1 o 2 al año. Esta gente tiene competición todos los fines de semana. Entonces la necesidad de estar recuperándose rápido es muchísimo más alta. Y precisamente por esa demanda es probablemente donde se esté incurriendo en sustancias o métodos prohibidos de alguna forma, por lo menos más recurrente, y no es así, o por lo menos no se refleja de esa manera. Yo ahí sí, digamos que difiero un poquito contigo, Víctor, y es que creo que pese a que es mucho más recurrente la competición en el fútbol, sí creo que por lo menos si lo comparamos con un maratonista o con un triatlonista, es un deporte que físicamente es menos exigente. Por ende, yo sí creería que no necesariamente el hecho de más controles al dopaje se vaya a ver reflejado en más positivos en el fútbol. Porque yo sí no sé, mejor dicho, no sé si es por los ojos del amor con el que veo al fútbol, pero no creo que realmente se incremente sustancialmente el número de jugadores dopados, porque honestamente no creo que lo hagan. No lo veo tan necesario como en deportes que realmente físicamente sí le exigen casi que hasta un punto que para mí va más allá del humano, como el ciclismo o como la triatlón, que realmente sí requieren un tema de recuperación y de rendimiento físico muchísimo más significativo que en el fútbol. En el fútbol muchas veces, y uno ve, o sea, hay jugadores que están gordos, que están fuera de forma, pero tienen la técnica y les va bien. A ver, María José, en la historia del fútbol, y si uno oye a Guillermo Ruiz o algunos periodistas ya con muchos años, siempre se hablaba de la pichicata en el fútbol en los 80, con algunos técnicos, algunos jugadores que de un día para otro mejoraban de manera ostensible su rendimiento. No vamos a poner nombres acá porque no tiene sentido, pero es importante entender que no solo es para mejorar el rendimiento del dopaje, por ejemplo, es para acortar el periodo de recuperación de una lesión. Hay sustancias prohibidas que mejoran el rendimiento de manera puntual. Un buen estimulante te puede mejorar el rendimiento de 45 minutos nomás. Entonces, no, claro, está bien, pero lo que yo sí creo es que evidentemente el porcentaje de positivos, digamos, en ciclismo versus fútbol, nunca va a ser igual. Creo que los deportistas, a mi modo de ver, está bien si no estás de acuerdo, no es el mismo. No. Evidentemente no hay sustancias que sí funcionan para una recuperación más rápida, como dices tú, para un tema de 45 minutos, para salir de lesiones más rápido, pero yo personalmente creo que nunca va a llegar a ser igual porque físicamente no llega a ser tan exigente como los otros deportes. Majo, pero tú tocas un tema muy interesante y yo estoy de acuerdo con eso. Hay deportes excesivamente exigentes. Pero excesivamente controlados. Entonces, es que yo lo he dicho las aquí, malas lenguas. Aquí, para mí el ciclismo mira, es humano. Yo una vez en España precisamente estaba un taxista, iba en un taxi y el taxista me decía, empezamos a hablar de ciclismo. Allá les encanta. Y el tipo me decía, pues hablando obviamente de Nairo y de no sé qué, y me decía, mire, todos los ciclistas están dopados. Esa es una verdad. ¿Por qué? Entonces, eso lo dicen. Eso es un rumor, ¿no? Es un rumor de calle. Eso lo y dicen. es posible, pero no lo podemos probar. Entonces, claro, a lo que yo voy es una cosa que planteo, ¿por qué siguen siendo tan exigentes si no le bajan un poquito a la exigencia? Eso no va a pasar nunca por tradición pero es que esto eso se ha planteado ya, yo creo. Es que si usted no se dopa, no puede. Prácticamente es lo que demuestra un deporte como esos. Lo que dicen los ciclistas es que si van a hacer un control estricto y real, pues tienen que cambiar las carreras. No pueden hacer tres etapas de 300 kilómetros a 3 semanas. No, pero 3 etapas seguidas de 300 kilómetros a 60 kilómetros por hora. A la siguiente suben. Lo que parece que es real es que, como está diseñado, sobre todo el ciclismo,
es muy difícil hacerlo sin algún tipo de ayuda, no hablemos de dopaje. Pero María José, hay otros temas en el fútbol que a mí me parecen complicados, que hay muchos más Pablos Guerreros de los que uno cree, y sabemos de qué estamos hablando. Claro, completamente. Entonces, ahí, porque el futbolista, como no es tan exigente, tiene posibilidad de hacer otras cosas. Sí. Y hay un tema, y es que si son 2 millones de futbolistas los que juegan de manera profesional, bueno, no, pero pongamos 500.000 deportistas que juegan de manera profesional, por solo porcentaje, el mismo porcentaje, un porcentaje más reducido que el ciclismo, pues va a caer mucha gente. Y es cierto que se consumen ayudas en el fútbol, eso sí es claro, pero más que eso es un llamado a que el fútbol entre en la dinámica del control del dopaje. Y yo creo, perdóname, te interrumpo, que creo que nos hemos saltado la parte más importante de este nuevo reglamento de control antidopaje de FIFA, y es precisamente la regularidad con la que se van a realizar los controles y la forma de selección de los jugadores. De hecho, digamos que el principal cambio que se enmarcó en este nuevo reglamento es que en el medio tiempo de absolutamente todos los partidos que se jueguen, se va a hacer una selección de los jugadores que al final del juego van a estar sometidos a un control y se les notificará al final. Hasta donde entiendo yo, antes no era tan riguroso como que tuviera que realizarse en absolutamente todos los partidos. Entonces digamos que sí viene a ser un gran paso. Claro, pero mira, María José, cómo va a haber problemas. En Bogotá había un gran laboratorio acreditado y ya no hay. Y entonces viene lo que van a decir siempre, lo que ha pasado con la formación y solidaridad de las mujeres y todo eso, es que si implementamos el sistema de control del dopaje, creo que, supongamos que un análisis de una muestra cuesta $300, ¿cuántos partidos son de primera? Son ¿Una fecha 18, son 9? Son 18. Son 10 partidos. Por la fecha de clásicos. Por eso. No, pero ¿cuántos partidos hay por fecha? Por fecha 9. 9 partidos, por 4, 9 por 4, 36 por cada fecha. 36 por 300 da una cantidad de dinero. Y mandarlo a Estados Unidos, sí. Y la gestión de los resultados y todo eso. Entonces, me temo, y creería que tienen razón, que el tema del costo va a decir, no podemos hacerlo así, y va a acabar, ojalá no sea así, como se hacía hasta hace un tiempo, es que se sorteaba el partido y se sorteaban solo los jugadores. Lo ideal, y yo creo que FIFA ha pensado en los costos, lo ideal es que sea así. Sin lugar a dudas, un control mucho más estricto tiene una característica disuasiva que le permitiría, con solo los controles, permitiría pensar que muchos deportistas prefieren dejar de consumir alguna sustancia, sobre todo alguna sustancia recreativa, ya sabemos de qué estamos hablando. Una cocaína por ahí. Exacto. Entonces es interesante, a mí me parece que es interesante el tema, quiero ver cómo lo van a desarrollar acá, porque repito, en un fútbol que no es tan boyante económicamente, hacer 36... sí, tampoco. No, pues yo creo que da. Yo creo que yo no sé si de pronto el tema de FIFA se vuelva más política de Estado y diga, pues sabe que tan quiero luchar contra el dopaje que yo de pronto financio la toma de muestras. Hablemoslo en números. ¿Cuánto cuesta una muestra antidopaje? $300. $300 cada una. Sí. La toma, el envío y el análisis. Espera, hacemos la cuenta. Y si lo hace por partido son 1.200 por partido, y si lo multiplica por 9 son 9.000, 9 por 2, 18, son $10.200, $10.800 por fecha. Y si lo multiplica por 20... 30 millones de pesos colombianos por fecha. No es mucho. Más o menos. Por claro, fecha. Lo que pasa es que hay que pagar los seguros del estadio. Primero, habría que ver quién lo paga. Lo debe pagar la organización. La toma de muestra la paga la organización. ¿Estará la mayor dispuesta? ¿Le tocará? Bueno, Andrés, vamos a una pequeña pausa y desarrollamos todas estas preguntas. Yo tengo un par. Y vamos a hablar de fútbol femenino, que María José nos tiene novedades. Listo. Volvemos después de la pausa. Tengo que pedirle disculpas a María José, que me regañó en la interrupción porque no la mencioné como gran abogada. Sin lugar a dudas, María José es una de las mejores abogadas que hay en Colombia. Estaba hablando de los abogados de la oficina, pero sí cabe dentro de los grandes y buenos abogados. No grandes, dentro de los otros abogados deportivos que hay en el país. Bien. Aclaro que no dije que era grande. Yo quiero, Andrés, qué pena, aclararle a los que de pronto no se acuerdan bien o a los nuevos oyentes que seguimos en el mismo horario en que terminamos el año pasado.
hoy lunes de 4 a 5 de la tarde y con repetición los miércoles de 10 a 11. Obviamente también nos pueden buscar On demand. por la página, por las redes sociales, por Facebook. YouTube. Ahorita que estamos implementando que ya llevamos muchos programas con el programa de YouTube, que ha salido muy bien. Aquí todos somos youtubers. Nos toca portarnos bien. Entonces, muchas para que vueltas. recuerden eso y le digan a los que todavía no nos han escuchado que se unan a la sintonía. Yo quiero retomar un poco el tema que estábamos tratando ahorita del dopaje. También hacer un paralelo con cómo funciona en Estados Unidos, porque creo, cada vez me convenzo más, que el deporte lo intentan manejar de una forma aislada. El deporte, todo el mundo dice, no, ¿usted qué se dedica? No, yo trabajo en derecho deportivo. Uy, pero eso es una vaina que nada que ver. Y sí y no. Pues es derecho. Es derecho. Pero en la práctica me ha llevado a pensar que sí no tiene nada que ver. Y les voy a mostrar un poquito por qué. Las sanciones en el control del dopaje, si una persona, pongámosle nombres, Pedro Pérez es corredor de maratón, fondista, y en la maratón de Berlín sale positivo por eritropoyetina, clásico en deportistas de fondo. Quedó de tercero, entonces como quedó de tercero le quitan la medalla, le quitan los premios, no quedó de tercero sino que lo descalifican y además lo sancionan durante 4 años. Para una persona que la sancionen durante 4 años, cuando se dedica profesionalmente a eso, quiere decir que le están alejando de su fuente de ingresos durante 4 años. Quiere decir que no le están permitiendo trabajar durante 4 años. Y si esto ocurriera en Colombia, como ocurre en Colombia, Es un derecho fundamental. el trabajo es un derecho fundamental. Entonces, estamos viendo que una persona por un procedimiento sancionatorio, esto en términos legales gruesos, una persona por un procedimiento sancionatorio es privada de un derecho fundamental. Muy interesante, muy Y un interesante lo que no, usted y plantea. además Entonces- y es un procedimiento que adolece de todas las garantías. Entonces, Pero supongamos que está bien. procedimiento sancionatorio no puede trabajar, es un derecho fundamental que se le está negando a la persona. Y se le está tan negando que quiere decir que tiene que estar alejado de cualquier actividad deportiva. No es como si a mí me cogieron en una prueba en maratón, yo me me voy paso a a hacer media remo. maratón o a remo o a lo que sea. No, la sancionan del deporte. No puede volver a practicar deporte durante 4 años. Eso le pasa a Armstrong. Cosa que... Eso es muy interesante lo que usted acaba de plantear. Cosa que es la un verdad. problema. Y vamos a aterrizarlo un poquito más. En Colombia, para que se le pueda negar a una persona un derecho fundamental, tan importantes son los derechos fundamentales para la Constitución que tenemos un mecanismo expreso de protección de los derechos fundamentales, que es la tutela. En 1991 la Asamblea Constituyente dice que debe haber un mecanismo para que las vulneraciones a los derechos fundamentales tengan una protección especial por parte del Estado. Y eso es la acción de tutela. Entonces, cuando el procedimiento sancionatorio que estamos hablando antes de la sanción a la que se someten los deportistas, hay discusiones o no, pero puede llegar a verse como inconstitucional. ¿Por qué? Vuelvo a temas jurídicos generales. En Colombia existe una presunción que se llama la presunción de inocencia. Eso quiere decir que cualquier persona es inocente hasta que se demuestre que es culpable. Y eso tiene una connotación muy importante y es porque la gente se defiende siendo inocente. Yo no estoy en la cárcel hasta que me demuestren que tengo que estar en ella. Claro. Yo no lo maté hasta que demuestren que yo lo hice. Y yo me defiendo en libertad. En el deporte, en los procesos de dopaje, funciona completamente al contrario. Funciona que la persona genera un resultado analítico adverso en la muestra A del control al dopaje. Como puede llegar a pasar que el tipo se huele o que alguna cosa ocurra, o la verdad, la magia negra que tienen los comités de las comisiones disciplinarias, nadie la entiende, suspenden al deportista indefinidamente. Y no abre proceso, por ejemplo. Entonces lo suspenden
y con esa suspensión el deportista no es culpable porque no han tenido una sanción en firme que lo declare, pero no puede competir, entonces no puede generar ingresos y pierde los patrocinios, pero pues tampoco se puede defender. Entonces es una situación supremamente delicada en donde, como vemos, y ahí vuelvo a como empecé esta charla, es que el deporte es distinto. El deporte no debería ser distinto. Y aquí vuelvo y retomo un poco con lo que empezó Andrés de Tom Brady y demás. El deporte en Estados Unidos está cogido de la mano de la justicia ordinaria. ¿Qué quiere decir? Las sanciones que interpone la NFL a sus jugadores por violencia intrafamiliar, ellos no acogen el Código Mundial Antidopaje, pero sí tienen una lista de sustancias prohibidas que la sancionan de una forma distinta. Entonces, ese tipo de sanciones que toma el comisionado, que es como el presidente de la liga, y a través de un comité, son sujetas a revisión por parte de la jurisdicción ordinaria. Las personas pueden apelar ante un juez del circuito de Nueva York, en este caso, y decirle, mire, es que esa decisión se tomó mal por esta razón. Entonces hay un control judicial. Aquí estamos, dentro de un control administrativo, con gente que, entre comillas, no necesariamente es así, pero administra justicia, de cierta forma, y que no tiene ningún tipo de control judicial, que no saben cómo funcionan, y que los deportistas están sujetos a la buena fe, al capricho. Yo les voy a contar una historia del dopaje que nos pasó, y lo puedo contar porque además ya terminó, y no se ha publicado el audio, pero se debería publicar. Se llama Eric Abril. Eric Abril tuvo un problema con una sustancia, y todo lo que hizo la Federación Colombiana de Atletismo, todo fue irregular. Todo, absolutamente todo. No siguió sus procedimientos, no estamos hablando de un procedimiento, no siguió sus procedimientos, sancionó sin que haya terminado el proceso casi que de recolección de muestras, digamos que todo fue irregular. La comisión disciplinaria falló algo que además es una cosa que, y aquí para complementar lo que dice Andrés, para las federaciones es una lista de chequeo. Toca notificar a la deportista, notifica a la deportista. Pero ni siquiera sigue la lista de chequeo. Por eso, es una lista de chequeo, y donde siga la lista de chequeo, salirse del proceso, si el proceso se lleva bien y el deportista logra salir, es porque realmente son situaciones muy especiales. O porque había abogados buenos detrás del deportista. Que es una situación muy especial. Tipas como María José, que es muy especial. Pero a lo que voy es que hay desconocimiento total en el procedimiento disciplinario del control del dopaje, hay desconocimiento total de los deportistas, de los dirigentes, de los periodistas, ni qué decir. Entonces, el tema del dopaje es un tema terriblemente sensible para quienes vivimos de eso. Para el resto de la gente dice es un tramposo y hay que sancionarlo. Pero mire, y era lo que quería hablar ahorita, que FIFA lo toca y que me encanta porque nunca lo había visto, hay una cantidad de dopajes por productos contaminados que nunca se habían tocado. El caso de la boldenona, que ya lo sacó el Comité Olímpico, pero hay una cantidad de todos esos tarros enormes de proteínas y cosas de esas que pueden estar contaminados y que de hecho están contaminados. Y que cuando están contaminados pueden dar lugar a un positivo que el deportista a veces sabe, porque a veces uno logra encontrarlo, a veces no. Pero hay una cantidad de situaciones donde el deportista realmente no se quería dopar, no sabía que se iba a dopar. Lo primero que uno le pregunta a un deportista cuando tiene la malísima fortuna de ir a nuestra oficina a hablar de dopaje es, ¿qué pasó? Hay unos que dicen, mire, me consumí esto, esto y esto, puede ser por ahí. Hay otros, los menos, que dicen, me tomé esto y me cogieron. Pero la gran mayoría dicen, no tengo ni idea. Y empecemos con el caso que siempre me toca empezar, María Luisa Calle. Ella no sabía qué pasaba en los Olímpicos. Y sancionar con un no tengo ni idea, porque es como si le encuentra una maleta con dinero en su carro. ¿Por qué está esa maleta de dinero ahí? No tengo ni idea. ¿Qué pasó con su carro? Lo dejé 5 días en un valet parking. Pero pueden pasar muchas cosas. Y realmente es una cosa que abruma a los deportistas. Es que usted lidiar con una persona que tiene al mundo encima, que se le acaba de venir, o sea, es casi como que lo metieran a la cárcel. Claro, pero por cosas que no sabe. Volvamos al tema involuntario. ¿Usted qué consumió? Mire, yo consumí esto. ¿Y hay algo en la lista? No, pero es que son nombres comerciales. El tema del dopaje es tan estresante para un deportista que María Luisa Calle alguna vez me dijo, para mí fue más duro el proceso de un año
que nos tocó pelear contra el Comité Olímpico que la muerte de mi mamá. Y uno habla con los deportistas y en sí, eso no es normal. Entonces, sancionar, y ahorita voy a hilar con otro tema que es todavía más complejo, sancionar con unos tribunales disciplinarios que no saben nada. Tengo un caso de un deportista que no han resuelto hace más de un año y no sabemos qué pasa. ¡Ey, movamos eso! No, es que los abogados están muy ocupados. Pero pasemos. ¿Cuál es el principio básico del control antidopaje? Presunción de culpabilidad, responsabilidad objetiva. Claro. Y ellos dicen, para que haya dopaje tiene que haber. ¿Se acuerda que usted lo explicó en alguna... No, para que una sustancia sea dopante, debe ir en contra de la salud, en contra de la salud, en contra del espíritu del deporte y mejorar el rendimiento. Muy subjetivo que alguien diga eso mejora el rendimiento. No, tiene que haber además estudios. De eso, es que yo creo que además de eso, y se los digo por un caso que no puedo contar porque no ha salido todavía en particular, pero me hice enfrentarme a un tema que no son los controles comunes y corrientes en el que sale un resultado analítico adverso en una muestra A, sino el tema del proyecto de pasaporte biológico del deportista que ha implementado con el deporte, que es todavía peor. Porque es que no sale un resultado analítico adverso particular. Si no es una sospecha. Una serie de pruebas durante una cantidad de años y con fundamento en una sospecha presumen que el deportista se dopó, sin saber si realmente utilizó una sustancia o un método. Terrible. Es una Pero como lo presumen, defiéndase. lo sancionan. Pero mire, y hay un tema más complicado que lo vi a principio de año en Estados Unidos, en China y creo que en España, que es todavía más aberrante, es que lo quieren volver penal. Entonces, supongamos nuevamente el caso de Eric Abril. En una audiencia de 25 minutos, sanciona a un deportista 4 años. Si no hubiéramos ido al Tribunal Arbitral del Deporte, esta mujer estaría sin competir 4 años. ¿Usted se imagina que eso lo volvieran penal? Que con un fallo sancionatorio lo metan a la cárcel. Y eso es malo para el dopaje en cualquiera de los dos sentidos. Porque si vamos a dejar que la autoridad penal conozca de dopaje, eso se va a demorar 4 años. Un proceso penal se demora, tiene una cantidad de procedimientos, entonces van a decir, no, ese no es el procedimiento adecuado para el dopaje. Ahora, si va a pasar lo contrario, que es lo que acabo de decir, si un deportista, por una mala situación, y le voy a contar un caso que todavía sería más aberrante, si un deportista por un mal procedimiento es sancionado por dopaje, puede acabar en la cárcel. Imagínense. Le voy a contar un caso que todavía es más aberrante porque salir dopado no es solo consumir una sustancia prohibida. Por ejemplo, hay una infracción al dopaje que es no entregar el paradero. Usted, si es un deportista de élite, tiene que decirle a la Federación Internacional dónde vive cada 3 meses. ¿Dónde está entrenando? ¿Dónde está? ¿Cuál es su paradero? Realmente lo que es. Hubo un caso de un deportista venezolano, Albert Subirats, que siempre le indicaba a la Federación Venezolana que le dijera a la Federación Internacional su paradero. Y es lo que se hace normalmente. El deportista le dice a su federación que le diga a la Federación Internacional dónde está. Pues la Federación Venezolana omitió ese deber. Imagínense que lo sanciona la FINA por una cosa que él no hizo, porque lo hizo bien, pero la Federación Venezolana no lo hizo. Imagínense que ese tipo pudiera acabar en la cárcel. Entonces, cuando empezamos a hablar de dopaje como una figura penal, eso ya es una barbaridad, por cualquiera de las dos formas. Porque si vamos a sancionar penalmente a un deportista con un procedimiento bastante precario de las comisiones disciplinarias, ahí tenemos un problema. Es decir, Eric Abril, muchos deportistas que consumieron una sustancia que además es de venta libre, esa es una, y que acaban en la cárcel sería terrible. Y eso no va a ocurrir. Y la otra tampoco puede ocurrir, que un juez penal especializado tome un caso de dopaje, pues el deportista se puede acabar en casación penal a los 15 años. Que incluso... alguna vez leí algún artículo, no es del todo descartable, porque por ejemplo en Colombia el tipo penal de estafa está redactado que el que mediante artilugios o engaños logre llegar a un resultado distinto al que sería alguna cosa así, la verdad se me olvidó, pero podría llegar a decir en Colombia, ok, y eso puede llegar a ser hasta una estafa. Claro. La verdad creo que esto siempre nos va a llevar al mismo tema de pensar... Miércoles, ¿será que está pasando mal con el control al dopaje? ¿Qué hay mal? ¿Será que se vuelve la misma conclusión que muchos economistas, filósofos, políticos y demás han venido sacando respecto de la lucha antidrogas, por ejemplo? Que no tiene ningún sentido. De entrada, la sanción sí es muy drástica y muy subjetiva. Que la sanción no es igual para todo el mundo. Si usted está parado
en una situación en donde la sanción es drástica y subjetiva, donde además de que la sanción es drástica y subjetiva, usted está en una situación de indefensión, Total. porque es que es David contra Goliat, pero es David sin cauchera. Sí, Porque le toca correr primero y porque es muy difícil. ¿No será que la conclusión sensata de todo esto es miércoles? Si como la lucha antidrogas, si con la marihuana no pudieron en Denver, en Canadá y demás, ¿no será que la decisión de esto debe ser, pues, que se dopen? No, pero y le sigo contando temas. Solamente, no estoy diciendo que lo apoye, no estoy diciendo que eso quiero No, que pase, sino que simplemente no estoy diciendo... Es una norma eficiente. No, me parece muy interesante porque primero lo que dicen Ajo. cuando, en el caso de María Luisa Calle, para poner el ejemplo clásico, pues que obviamente pues es un ejemplo válido porque fue una deportista que se ganó una medalla de plata, De bronce, perdón, y que Andrés muy valientemente luchó y se la devolvió. Hay deportistas que evidentemente no lo hacen por mejorar el rendimiento. No hay muchas formas. Y quedan de entrada como unos tramposos. Mire caso Este es un Subirats. tramposo, Mire caso Subirats. este es un tramposo y punto. Y evidentemente eso no es así. Pero mire el tema de juzgamiento, por ejemplo. Para sancionar a un deportista, el juez debe hacer un balance de probabilidades. Un balance de probabilidades. ¿Qué es más probable? Por ejemplo, hablamos del caso de un jugador con boldenona, que se haya comido una carta contaminada o que se haya inyectado boldenona. Y es el juez el que va a decir, para mí es más probable, balance de probabilidades, que se le haya inyectado. Para un juez penal tiene que haber certeza. Entonces, fíjese cómo el balance de probabilidades empieza a ser totalmente en contra de la presunción de inocencia. Ese es uno. Y hay otro que me da mucho la atención. Lo que pasa es que no me acuerdo y mis conocimientos de procedimiento general, pero la prescripción del tipo del dopaje son 10 años, cuando la pena máxima son 4. Es decir, En Colombia la prescripción del delito es la pena máxima. por eso, acá se dobla en 2, es decir, debería ser de 4 años. No, acá es de 10. Del 150%. Entonces, fíjese cómo todo cambia y todo es absurdo. Ahora, leí ayer, porque estaba preparando un poco, hay no sé cuántos casos de dopaje de los Juegos de Londres, que ni sabemos, porque guardan la muestra, se esperan y después dicen, esa sustancia que estaba es dopante. En aquel momento no era No, no dopante. era dopante. Imagine que lo metan a la cárcel. Así Entonces, cogieron a Armstrong, ¿no? no, a Armstrong lo cogieron porque confesó, Porque confesó, además. pero a Armstrong nunca No, lo pero cogieron. es que imagínese... Pero uno que cogieron que le congelaron la muestra y después de mucho tiempo es ya que, esa es que muestra póngale nombres y suena más aberrante. tenía una sustancia prohibida. Nicolás Abello es golfista. El golf amateur. es deporte olímpico desde Río 2016. Le hacen muestra porque quedó de segundo, entonces medalla de plata. Y en ese momento había una sustancia que usted tomaba para el dolor de cabeza que se llamaba Dololet, que es una pastilla que solamente tiene caléndula. Y la caléndula no es dopante. En este momento. En este momento. Pero dentro de 10 años, alguien le abre su muestra y dice, esta vaina está plagada de caléndula. Y hoy en día la caléndula es dopante. Sí, Usted total. pierde la medalla. Injusto. ¿A cuenta de qué? Todavía están bajando medallas de Beijing. Eso es Víctor, una pero locura. ahora que usted toca el tema, dicen que por eso muchos jugadores de golf del top 20 no fueron a los Juegos Olímpicos. Claro. Porque estaban en contra de eso y ellos pues tienen unas reglas, y ellos cumplen unas reglas, y si se las van a cambiar de un momento a otro y se van a ver perjudicados, pues yo mejor no voy. Yo más bien hoy. No, el Entonces- tema del dopaje tiene toda clase de aristas mal pulidas. Y yo sé que además María José está... Está de acuerdo con nosotros, sí. No, conmigo no está de acuerdo, porque Pero ella sí dice que conmigo sanciona a los sí. tramposos. Para No, tramposos. porque evidentemente María José lo que va a decir, que yo creo que eso es lo que todo el mundo, la primicia es, oiga, vamos a controlar los tramposos. Eso es Claro, pero Desde es que ahí se partió. pero Obviamente no eso- todo se- pero no todo resultado analítico adverso es trampa. De acuerdo, Fíjese el caso de de acuerdo. Subirats. Y No, eso- y hay de hecho, FIFA ya lo está tocando. ¿Qué es una de las cosas que todos los deportistas de élite? Todos toman complementos alimenticios. Todos. Es parte. de acuerdo. Y hay Y muchísimos. no de élite. Pero No, bueno, todos. Andrés, para unificar un poquito y organizar las ideas, ¿este reglamento es bueno o es malo? ¿Es mejor que haya dos entes que controlen eso, la FIFA por su lado y la WADA? ¿O sería mejor que solo existiera la WADA? No, en este caso es FIFA
con algunos instrumentos de WADA, como la lista. A mí me gusta, lo leí. La lista es la de Guada. Sí, la lista es la de WADA. Es una lista que cada año... Lo que pasa es que FIFA la empieza a hacer vigente 3 o 4 meses después. Entonces, la lista que hoy WADA publicó en septiembre, hoy es válida para todos los deportes menos para el fútbol. Me gusta. A mí, yo tengo siempre un problema con el fútbol y eso es como esas novias de colegio que uno tiene amor y odio. Yo con el fútbol tengo ese problema. Siempre me quedo del fútbol. Pero cuando me siento a mirar la organización del fútbol y, por ejemplo, en Colombia, la Federación Colombiana de Fútbol, lo que usted quiera, la gente que quiera, pero funciona. Tiene abogados, tiene proceso adecuado. ¿Su primer amor? Sí, claro. Entonces, usted va a la federación y usted ve un edificio fantástico donde le da uno café. Vaya a la Federación de Atletismo. Vaya a la Federación de Atletismo. No hay nada. La sala de juntas es un garaje con unas sillas, con sillas con un Rimax. televisor grande y sillas Rimax. Con sillas Rimax y una mesa de lechona donde no va nadie y el procedimiento se lo pasan por la faja. Vaya a la federación, va a la Federación de Fútbol. La Federación de Fútbol para un proceso disciplinario, perdón, tiene una sala de juntas espectacular. Los abogados que están allí, que son los que llevan el procedimiento, lo llevan como en el Tribunal Vital Deporte, como Andrés Tamayo, está Antonio de Quesada, Tamayo en la Federación, de Quesada en el TAS, y lo hacen bien. Entonces, el fútbol, con todos sus negociados, con todos sus problemas, el fútbol en reglamento vale la pena. Ahora, cuando lo cogen algunos bárbaros con las garras y lo destrozan, pero cada vez hay menos. A mí me gusta, por ejemplo, vi 2 cosas que me gustaron. Una, que no hay una presunción de culpabilidad tan grande. Una. 2, el tema de los medicamentos, de los suplementos contaminados. Me encanta. Me encanta porque ese es uno de los grandes problemas. Usted tiene que probar que el complemento alimenticio era el que tenía la boldenona, entonces tiene que coger el mismo frasco, pero como no sabemos cuándo y tiene que llevarlo a analizar, pero no sabemos si ese laboratorio es el que nos lo puede analizar. Y es una cantidad de cosas kafkianas que al final no funcionan. Me gusta mucho, muchísimo, y en eso FIFA es muy puntillosa, el tema de las definiciones. Días son días, no son días hábiles. Sí. ¿Se va a notificar por fax o por correo electrónico? Yo creo que ya fax. Eso es una de las cosas que... Pero bueno. Bueno, no, lo invito a que, como prometimos, desarrollemos este tema en el próximo programa con más, pues no lo vamos a leer. Estudio. Con más estudio. Y antes de que se termine, que nos queda poco tiempo, quiero que María José pues, nos cuente lo que nos tenía por decir sobre el fútbol femenino. Y antes de que tú hables, María José, se me olvidó, Víctor, nombrar para los golfistas que desde enero 1 de este año hay nuevas reglas en el golf. Hablaremos seguramente en otros programas de esto a más profundidad. Pero sí, algún comentario tendremos. Son nuevas reglas y creo que en el béisbol también. Parece que el 2019 es un intento de modernización de todo, pero desde todo. Yo lo rescato. Pero a mí me parece rescatable. Entonces, bueno, cuéntanos, María José, ¿qué tienes por decirnos del fútbol femenino? Bueno, después de aproximadamente un mes en el que estuvimos parados, el fútbol femenino en Colombia tuvo bastante movimiento porque no sé si recuerdan, el último programa todavía estaba en veremos el tema de la liga femenina para este año. En medio, digamos que de un esfuerzo conjunto entre los clubes de mayor y jugadoras, se llegó a la determinación de que sí va a haber una liga profesional este año. No va a ser en el primer semestre del año como fue en los años anteriores. Les tocaba, pero hay que matizar esa afirmación porque les tocaba a los que van a participar en la Libertadores y en la Suramericana. Y muy para mi sorpresa, la verdad, hubo varios clubes que pese a no tener la obligación de tener equipo profesional femenino, se pusieron la camiseta y dijeron que para el segundo semestre del año sí lo van a tener. Dinos los cuáles son, dinos los equipos, dinos qué equipos son para elogiarlos. Bien. Bucaramanga, Real Cartagena, bien. Unión Magdalena. Bien. Equipos que no tendrían que tener equipo profesional. Que no tendrían que tener. El Tolima no. Eso iba a preguntar, ¿el Tolima dijo algo? El Tolima no. ¿El Tolima dijo algo? El Tolima tristemente en este momento tiene equipo femenino, pero no sé en qué vaya a quedar eso, la verdad. No, pues después de las vergonzosas declaraciones del señor su amado presidente, este señor salió únicamente a rectificar sus declaraciones en un comunicado oficial del club pidiendo disculpas, y honestamente pues no pasó a mayor.
Así que con el Tolima no se sabe qué va a No, pero pasar. el Tolima sí tiene que hacer equipo. Yo lo que me temo, María José, por la fecha, es que si a muchos equipos los eliminan en el primer semestre, no presentan equipo para el segundo. Supongamos que el Tolima, espero que no lo sancione porque me gusta mucho el técnico. Se supone que el plazo para definir si iban a tener o no equipo femenino era el 11 de diciembre del año pasado. Bueno. Ese plazo lo estipuló la DIMAYOR y hasta donde entiendo yo, quien dijo que iba a participar tiene que participar, porque de hecho el formato del torneo, pues evidentemente lo tienen que planear ya teniendo claridad sobre cuál es la cantidad de equipos que van a jugar. Hasta donde sé yo, es información extraoficial. Los que dijeron en diciembre son los que tienen que participar a final de año. Obviamente esta es una buena noticia, pero pues que tiene otra cara de la moneda, y es que tenemos otra vez a niñas por lo menos 6 meses sin trabajo. O sea, que son niñas que van a durar más de un año, porque la mayoría están sin contrato desde mayo del año pasado, cuando se terminó la fase de grupos de la Liga Profesional Femenina, sin una continuidad no solo deportiva, sino además económica, y la mayoría tiene familias que subsisten de ellas y de los salarios. Hubo algunas excepciones de jugadoras de renombre, de selección de mayores, que tuvieron contrato hasta diciembre, pero ya absolutamente todas las jugadoras que tenían contrato con clubes profesionales colombianos les terminaron el contrato. Hay algunos clubes como Millonarios, y los felicito por su club, que están entrenando en este momento, le están entregando al menos unos subsidios a las jugadoras y están intentando en la medida de lo posible darles continuidad. Yo creo que hay que hacer como una ponderación de toda la situación e intentar generar algún tipo de competencia que no necesariamente sea profesional, pero que le permita a los clubes pues preparar un equipo para el final del año y que le permita a las jugadoras también tener cierta continuidad deportiva, ritmo, claro. y tener algo que hacer. Es que de verdad se quedan sin hacer absolutamente nada. Miren, yo les digo, he tenido más de 10 jugadoras que me escriben: Majo, por favor, ayúdame a conseguir trabajo, así sea de vendedora en un almacén. ¿Qué sabes de trabajos? ¿Qué sabes de no sé qué? ¿Qué me puedo poner a hacer? Entonces, digamos que es una situación compleja. Sé que hay una comisión de jugadoras, se creó una comisión de jugadoras que, que ha estado hablando con Lucena, el director de Coldeportes. Él ha demostrado que las puertas de Coldeportes están completamente abiertas para las jugadoras de fútbol y que está dispuesto a buscar alternativas con ellas. Ellas tuvieron una reunión con él el 27 de diciembre y una de las tareas pendientes es que las mismas jugadoras lleven una propuesta a Coldeportes de cuál sería una alternativa de campeonato para este primer semestre del año. Supongo yo que con la intención de evaluar si Coldeportes puede llegar a subsidiar algún tipo de competición y podría ser un buen avance. Obviamente no son las mejores noticias del mundo, pero no vamos a tener liga profesional femenina y creo que es importante reconocerle a la mayoría de los clubes el esfuerzo que se hizo, por más de que haya algunos que sí necesariamente lo tienen que hacer obligados, pues hay otros que están apostando al fútbol femenino y entre más le apuesten, pues evidentemente es un proyecto que va a salir adelante de la mejor manera. Va a haber una noticia con el fútbol femenino porque estoy participando en ella, que va a ser muy interesante, es el tema de María Paz Mora. Lo hablaremos el próximo programa. El próximo programa. María Paz es una niña de 10 años, una arqueraza, que ha sido discriminada en razón al género, al sexo. Y sí, que, de hecho, recuérdale a los oyentes que de ella hablamos en el programa. Pero ya hay una reunión interesante con 2 o 3 constitucionalistas que van a mirar el tema. Y las soluciones que estamos planteando me parecen muy interesantes. Ahí sí casi utilizando términos, digamos que cursi, muy bonita, y esperemos que salga como queremos. Perfecto. Ojalá. Bien. Bueno, queridos oyentes, está buenísimo el programa. Recuerden que hoy, lunes 21 de enero del 2019, los estamos acompañando porque me hicieron la aclaración que hay gente que queda perdida, que nos oye de programas anteriores y no sabe qué fecha es. Entonces, quiero aclarar eso para de pronto los que nos van a oír después. Hoy fue el primer programa del año. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias por la audiencia. Los invitamos a que estén pendientes del programa el próximo lunes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Escucharon en La Voz del Derecho El otro lado del deporte. Trata los temas que conciernen a la historia y actualidad de los acontecimientos deportivos que cobija el derecho. Conduce Nicolás Abello Sabogal. El otro lado del deporte. Una presentación de La Voz del Derecho.